La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de Ti. Bueno, continuaremos ahora con una sesión enfocada en otra pieza vital de la reactivación económica, industrialización y turismo, la reactivación económica. Esta será la ruta clave para reactivar la economía de nuestro país. Estos sectores son motores fundamentales para la generación de empleo y el desarrollo económico en Colombia. Y es que es importante saber que el eje cafetero se ha vuelto epicentro de turismo de montaña por el Parque Los Nevados y el turismo de visitas de hacienda, visitas cafeteras. Eso que también nos une, pues recordemos que el café también es fronteras y nos lleva a conocer esto que es el país de la belleza. Pero por eso vamos a darle paso a nuestro moderador, Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo. Y recordemos que en este panel lo encabeza el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Luis Carlos Reyes. Bienvenidos. Hola, hola. Muchísimas gracias. Buenas tardes a la audiencia aquí presente, a las invitadas, los invitados. Y bueno, empecemos que estamos ya, perfecto, que estamos ya en calor con las discusiones que venían previamente. La primera pregunta, y si les parece empecemos a responderla en este sentido. ¿Sí? No, porque la primera pregunta no va para el ministro. La primera pregunta va para cada uno de ustedes desde sus sectores. Ahorita estábamos hablando que alguien proponía que no hablemos de problemas, sino de soluciones. Y dije, no, hablemos de problemas, que eso hay que abordarlos, pero no lo hagamos en plural, hagámoslo en singular. Entonces yo le voy a pedir a los presentes que identifiquen un reto, un solo reto, una sola situación que ustedes identifiquen como barrera desde cada una de sus orillas para que siga la reactivación. Entonces, María Claudia, adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la señora Laura Saravia por ponernos aquí a conversar, a Presidencia de la República y a todo el Gobierno Nacional y a todos los que están asistiendo en el día de hoy. Y creo que más allá de una barrera, creo que parte del ejercicio, como bien dice el logo de la reunión de hoy, confianza para crecer, y como bien lo dijo Carlos, es confianza, empecemos por confianza para creer y creer en que podemos trabajar mancomunadamente y hacer un ejercicio de trabajo conjunto entre el sector público, sector privado y departamentos. Tenemos que lograr no solamente generar acciones, sino que generemos confianza y voluntad para hacerlo. Y parte de ese ejercicio, de ahí se desprenden muchas barreras, porque al inicio si no tenemos mensajes claros, norte claro, metas claras, política clara, pues efectivamente no vamos a tener confianza para creer ni tampoco para crecer. Y ese debe ser el ejercicio. Generar confianza. Confianza y voluntad para creer y para crecer. Perfecto. Paula, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Gobierno Nacional, por estos espacios tan importantes, ministro y todos mis colegas gremiales que están aquí con nosotros. Bueno, creo que definirlo en uno solo nos queda difícil en el sector turístico. Yo represento el sector de las agencias de viajes, operadores y mayoristas en el país, que están agrupadas en ANATO, y represento el turismo nacional. Y pues varias barreras, entre ellas yo diría la más importante es la seguridad. Tenemos que trabajar mucho más por la seguridad de nuestro país. Venimos en un crecimiento muy importante del turismo internacional, del turismo colombiano saliendo al exterior, porque el turismo es de varias vías, pero sí tenemos una contracción importante en materia nacional de colombianos viajando por Colombia. Entonces sí creemos que una de esas barreras está enfocada en la seguridad y segundo, en la informalidad que tiene el sector turístico, que debe ser regulada. Muchísimas gracias. Yo le propongo al ministro, seguimos con los otros dos y si quiere, a partir de las respuestas tenemos opinión. Doctor Carlos Ernesto. Creo que, no, sí. Bueno, buenas tardes, ministro, colegas, auditorio. La primera barrera que tenía, y empiezo a hablar en pasado, el cooperativismo en Colombia era que nunca nos sentaban como
factores de la vida económica y empresarial, y ese ya se destruyó con este foro, ministro. Segundo, el cooperativismo, que es una forma de desarrollar economía y de organizar a las personas para la producción, el trabajo, el consumo, para la recuperación de empresas en crisis, para atender también población vulnerable, pues tiene un problema estructural, y es el tema de la cultura, de cómo somos. No somos los colombianos muy propensos, muy proclives a trabajar con otros. El tema de la asociatividad per se no es un tema fácil en nuestro país. Y entonces por eso recogemos las palabras, ¿no, María Claudia? Es confianza, creer para crear un modelo, otras formas de hacer economía. Y eso ¿cómo se vence? O sea, es una gran barrera. La otra barrera es que como no se conoce, no se reconoce el modelo, y estoy hablando del cooperativismo del siglo XXI, ministro, porque también hay mucho imaginario del cooperativismo del pasado, que fue interesante, pero estamos hablando de la nueva economía. La cultura se cambia con educación, y esa es una barrera que todavía estamos por superar, porque eso empieza desde abajo. La cultura de la solidaridad económica y de la ayuda mutua es un tema que no se aprende cuando llegamos a hacer el negocio o cuando llegamos a pedir el recurso. Es un tema que se construye en las bases. Y el último, seguramente una barrera muy complicada, es que no estamos acostumbrados, y yo digo, esta es una frase mía, parte del atraso en el desarrollo productivo del país, no solamente en el sector agroindustrial, agropecuario, sino en el sector comercial y de servicios industrial, es que no comprendemos el tema de las economías de escala y no manejamos esas lógicas. Entonces, sálvese quien pueda. Y el mundo hace rato que dejó de estar en esa dinámica. Nos tenemos que integrar, nos tenemos que unir, tenemos que hacer negocios, apoyarnos entre todos para avanzar. Muchas gracias. Adelante, doctor Díaz, la misma pregunta. Buenas tardes a todos. Saludo para toda la audiencia. Saludos al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, a los copanelistas. Bueno, si se trata de identificar una problemática, un reto para los empresarios, y hablo desde el punto de vista de Bancoldex, yo diría sin dudar lo que es el excesivamente alto costo del capital. Y no me refiero solamente a la tasa de intervención del Banco de la República, porque además no me compete hablar de eso. Me refiero a cuánto se ha encarecido el costo de hacer un proyecto o una inversión en Colombia si uno lo mira en el tiempo. Y para dar un poquito de contexto, quienes aquí recuerden la crisis hipotecaria de fin del siglo pasado que se extendió como hasta el año 2003-2004, en ese momento el crédito se encareció 500 puntos básicos. En la pandemia se encareció más de 1000. Entonces yo creo que sin que sea un consuelo, hay que entender el momento que estamos viviendo. Es que el crédito se encareció demasiado y en el proceso Colombia perdió el grado de inversión. Entonces, esos factores han hecho que sacar adelante cualquier inversión, endeudarse, hacer un proyecto nuevo, sea mucho más costoso y más riesgoso hoy de lo que era en Colombia hace 10 y hace 15 años. Entonces, estamos en un momento en el tiempo en que las tasas van bajando y creo que ahorita vamos a hablar de las soluciones. Las tasas van bajando, pero no lo suficientemente rápido y sigue siendo muy alto el costo financiero de hacer cualquier proyecto o cualquier inversión en Colombia. En la siguiente pregunta me voy a referir a lo que sí se puede hacer, cuáles son esos mecanismos estatales, esos mecanismos de mercado en los que hay que trabajar para que eso se acelere. Pero en este momento, y tal vez para parar ahí, diría que definitivamente es muy, muy alto el costo de fondeo para sacar adelante los proyectos. Muchas gracias, doctor Díaz. Bueno, hemos visto un diagnóstico, hemos escuchado desde cada sector retos muy diferentes, lo cual constituye un gran reto para el ministro. Yo le pediría un comentario general de lo que nos pueda aportar desde su lugar, desde su posición sobre cada uno de los desafíos que cada una de las invitadas e invitados planteó. Bueno, el reto más grande que tenemos en este momento es uno al que espero que nos estamos simultáneamente sobreponiendo en este momento,
y tiene que ver con dos cosas, que estamos en un momento digamos, desaceleración económica. Todas las economías pasan por esto, el PIB se mueve en ciclos, va hacia arriba, pero con vaivenes, sube y baja, y estamos, por un lado, ante una situación económicamente hablando clásica, que tiene todos estos componentes de la economía está desacelerada y tenemos la necesidad de estimular la economía, pero por ejemplo vemos que las tasas de interés no bajan tan rápido como lo quisiéramos, y en una situación de este bajoneo de la economía nos encontramos simultáneamente con unas transformaciones sociales que está viviendo nuestro país y que estamos aprendiendo como sociedad a entender cómo enfrentar esas situaciones sociales. Esa transformación social que estamos viviendo es una que pide una democracia más profunda, una mayor participación de la ciudadanía, de la ciudadanía toda en las decisiones del gobierno, en la dirección que lleva la economía, y que es la que está tratando este gobierno de canalizar, y de canalizar no excluyendo a ningún sector, sino incluyendo a todos, incluyendo especialmente al sector productivo. Desde el sector productivo de la gran empresa más tradicional hasta formas de trabajo, ahí sí, cooperativo, que pensamos que deberían potenciarse para que esa asociación, por ejemplo, cooperativismo, algo chiquito, desaparezca, y que esas economías cooperativas, esa asociatividad, se conjuguen con esas ansias del pueblo colombiano por una economía más democrática, que todo eso se conjugue con un sector empresarial tradicional que pueda articularse de una manera entendible con este nuevo movimiento. Y bueno, todo esto son cosas nuevas para nosotros como país, como sectores productivos. Creo que definitivamente hay luz al final del túnel. Lo que pasa es que cuando nos estamos dirigiendo hacia algo nuevo, pues a veces buscamos de pronto regresar a aquello con lo que veníamos y que más o menos funcionaba, o nos desesperamos y decimos, por dicho, nada de esto, tratemos de desmarcarnos absolutamente todo. Y el reto que tenemos es un reto, ahí sí, cultural por un lado, de construir la confianza, de puntos ir hacia algo nuevo en términos de organización económica, política y social. Y entonces ese diría yo es el reto central, que pues luego iremos desagregando en cada uno de esos componentes más micro. Sí, ya el doctor Díaz nos spoileó en términos contemporáneos lo que viene ahora, pues que ya quisiéramos ya pasar a temas puntuales, pero antes de volver con la ronda y que cada una de las participantes y los participantes aporten, yo le voy a preguntar al ministro. Habla de inclusión, habla de incluir sector cooperativo, habla tal cual, pues hago la recapitulación del temor que se puede sentir ante la exigencia de una democracia más profunda, que se refleje también en políticas económicas. Yo le pediría cómo aterrizar este discurso que sin duda es seductor, que sin duda pues da cuenta de una realidad, en medidas, en programas, en hechos muy puntuales. ¿Cómo desde su ministerio se piensa adelantar o acelerar esa inclusión? Claro que sí. Bueno, una cosa que necesita la economía urgentemente, y esto no es, esa es la típica historia keynesiana que parece etéreo, pero no es etéreo. La confianza es una variable macroeconómica muy importante. Entonces, primero es el logro de confianza a través del diálogo entre el gobierno y el sector privado. Ese es un punto muy importante. Lo que estamos haciendo acá no debería tomarse a la ligera. Todo el evento del día de hoy está encaminado precisamente hacia esa construcción de confianza. Entonces, eso es un punto muy importante, no es cualquier cosa. Segundo, hay más cosas que se necesitan. Necesitamos crédito en la economía, necesitamos que el crédito fluya. Por eso la importancia de que bajen las tasas de interés, que de hecho es algo que el gobierno nacional y la misma industria financiera estamos de acuerdo en que es muy importante que se haga pronto. Es un reto grande que tenemos en este momento a través de Bancoldex y en alianza entre todas las entidades del gobierno nacional.
estamos buscando las maneras de facilitar ese crédito a toda la economía, haciendo un énfasis especial en la economía popular, pero sin dejar de lado a la economía en su totalidad. Necesitamos que ese mayor acceso al crédito jalone la actividad productiva en este momento en que estamos bajoneados. Y de esos factores nuevos que queremos introducir en la conversación es todo este tema de la economía popular, ¿sí? En últimas, ¿qué quiere decir eso? Porque la economía popular es más que economía chiquita, es más que economía informal, es la economía de la inmensa mayoría de los colombianos. Y lo que necesitamos lograr es que esos, llamémoslos pequeños actores de la economía popular, encuentren maneras de asociarse para trabajar conjuntamente con la gran industria. Pongo un ejemplo, la confección de ropa, que es algo que en la economía popular de nuestras ciudades es muy grande, pequeñas industrias populares de confección de ropa. Deberíamos lograr encontrar la manera en que a través de mecanismos de asociatividad pudieran convertirse en los proveedores de los grandes retailers comerciales, de los enormes almacenes de grandes superficies. ¿Por qué eso no sucede hoy en día? Hay una serie de barreras entre otras a la formalidad. Tenemos una formalidad que no se ha pensado con la economía popular en mente, y que simplificarla no es solo una ayuda a la economía popular, sino a la totalidad de la economía. Una formalidad difícil, una formalidad complicada, le cuesta a todos los empresarios, grandes, chiquitos, medianos, gordos y flacos, ¿sí? Entonces, esos son algunos elementos que yo diría empiezan a aterrizar esta solución. Muchas gracias, ministro. Recapitulando, generar confianza, que es un tema que lo estoy viendo transversal, y por otro lado, tender puentes entre economía, ¿cuál sería el término? Informal o pequeña economía, y los sectores, digamos, más grandes o más tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo diría que es como la incorporación plena de la economía popular a la vida económica del país. Perfecto. Bueno, ahora sí empecemos de este lado con el doctor Javier. Les voy a preguntar y les pediría también una respuesta muy puntual. Una medida a corto plazo que ustedes crean que desde su sector se puede implementar y que puede tener efectos rápidos, contundentes, y otra que a más largo plazo que se pueda dejar delineada en esta administración, o que se sepa que tardará pero que urge echarla a andar. Bueno, para hablar entonces ahora sí de lo que sí se puede hacer, entendiendo el contexto, voy a referirme puntualmente a 3 soluciones que se pueden poner en marcha, y de hecho que ya están en marcha. La primera es, tal vez 4. Me parece muy importante que haya un pacto entre el sector privado y el sector público para bajar las tasas voluntariamente. Y uno ya ve las tasas hipotecarias al 10%, o por lo menos así lo anuncian. Entonces creo que ese pacto está muy bien concebido. Hay unos segmentos como el microcrédito y la pequeña empresa que ameritan subsidio a la tasa de interés. Y ahí la simbiosis entre sector público y privado a través de un banco de desarrollo público es perfecta. Porque un peso de subsidio que le pone a la tasa el Estado apalanca entre 10 y 15 pesos de sector privado. Ahí aprovecho y menciono cosas que se han hecho y que se van a hacer. Ya este año lanzamos, con el apoyo del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Hacienda, una línea que se llama Mi Pyme Competitiva. Una tasa subsidiada que, con un aporte de aproximadamente 15.000 millones de pesos, pues multiplica 200.000 millones de pesos. Entonces, reiterar mucho que en este momento el apoyo a la tasa de interés, no para cualquier crédito, sino para micro y para pequeña empresa, es indispensable. De hecho, estamos sacando en Bancoldex la línea Manizales se reactiva. Aprovechando que estamos en la plaza, pues estamos trabajando una línea para micro y pequeña empresa con tasa reducida, y otras con el gobierno nacional y otros gobiernos departamentales. Segundo, yo creo que los bancos públicos de desarrollo estamos encontrando nuevas formas de trabajar diferentes, y en el caso de Bancoldex estamos haciendo crédito directo. Para poner un ejemplo, financiamos este año el laboratorio farmacéutico más moderno de América Latina, puso su planta en Puente Aranda, en Bogotá, y lo financiamos Bancoldex, Bancolombia y Banco de Bogotá. Entonces hay que encontrar formas. Y creo que una forma es el crédito directo por parte de los bancos públicos de desarrollo.
Y la Crédito tercera Perfecto. sería hacer la cuña, una plataforma de microcrédito que lanzamos en Bancoldex que se llama Neocrédito, donde todo el ecosistema compite por el microempresario. No requiere subsidios, tiene transparencia, tiene competencia, logra mejores plazos y logra mejores tasas. Entonces, mucha tecnología hay que meterle a la ecuación. ¿Me repite por favor el nombre, doctor? Neocrédito en www.bancoldex.com. Bien, quedó la cuña grabada. Doctor Carlos Ernesto. Siguiendo la línea de todo este foro y oyendo los paneles, yo tomaba atenta nota porque se habla, por ejemplo, de vivienda y hábitat y se plantean soluciones desde lo tradicional o de los de siempre, no porque esté mal, sino desde lo de siempre. Cuando hablan de el tema ambiental, se mencionan también las soluciones de siempre, que habrá que hacerlas. Y así sucesivamente. A problemas distintos, soluciones diferentes. En ninguno de esos paneles, o con alguna excepción, por ejemplo, en el tema de transporte, ministro, se menciona que hay otras formas de organizar a las personas y a las comunidades para desarrollar economía. Y son procesos. Yo quiero resaltar mucho. Las cooperativas en el mundo, desde hace 180 años, en Colombia desde hace 95, somos un proceso que se organiza en el territorio, que se consolida y que ese proceso, insisto en la palabra proceso, los determina a conformarse como una empresa que tiene forma legal, que tiene registros, que paga impuestos, en fin, empresa. Entonces, yo creo que hay que recoger esas experiencias para ver cómo, si lo que queremos es tomar la iniciativa del gobierno, de la economía popular, es cómo ciertos procesos, no todos de ellos, que vayan madurando en el tiempo y que se consoliden, pueden, si quieren, pasar a formas, a estructuras formales empresariales. ¿Y hay alguno, disculpe, lo interrumpo, que quisiera traer a colación? ¿Hay algún proceso de algún sector en particular que quisiera traer a colación por ser ejemplar? Todos. Mire, y voy a poner 4 ejemplos. El boom de la transformación energética en Europa es cooperativo. El desarrollo agroindustrial o el desarrollo agropecuario a gran escala industrial es mundialmente cooperativo. La vivienda, voy a hablar de los países del sur, que a veces uno habla del norte y entonces que no compara. El desarrollo socioeconómico uruguayo se basó desde 1960 en vivienda cooperativa. No, o sea, no es financiar vivienda por parte de las cooperativas de ahorro y crédito, sino es todo un concepto que esta mañana lo oía, hábitat, entorno, eso ya existe en el mundo cooperativo. Y el otro tema es el de la movilidad hoy en día. Y no puedo dejar el tema del consumo, que es a nivel global una modalidad cooperativa, porque son cientos de miles de consumidores que se organizan para ellos mismos autogestionar el acceso a los productos básicos, ¿sí? Y claro, ahí entra la cadena productiva, la gran industria, la gran empresa que produce, el encadenamiento que hacemos con las formas cooperativas, que también podemos ser grandes empresas. De hecho, aquí 3 de las grandes empresas en medicamentos, en alimentos, son cooperativas. Sí, justo a eso Entonces, me refería. Sí. Ese es el tema. Y también sirve de paso para encadenar a las pymes que se organizan en cooperativas o a otros actores de la economía que paulatinamente pueden ir llegando a eso que ustedes quieren, y es un proceso gradual seguramente de formalización para que haya prosperidad colectiva. Muchas gracias, doctor. Doctora Paula, su turno entonces. Corto plazo, largo plazo, ¿qué ideas nos trae hoy? Bueno, ¿por qué estamos en buena hora hablando de reactivación en este momento? Pues básicamente porque tenemos una contracción de 6.3 en el comercio, tenemos una contracción de la industria en el 3.6 y tenemos también una disminución de los ingresos de la contribución para fiscal del 12% que se hace al turismo en Fontur.
Nosotros siempre hablamos que el turismo está bien, viene creciendo y efectivamente lo estamos viendo en las cifras, pero sí estamos viendo una contracción en el turismo interno. Solo el 8% de los colombianos viajan por Colombia, solo 1.700.000, según datos del DANE, viajan por nuestro país, y tenemos una reducción de un 18% comparado con el 2019, donde viajaban 2.1 millones de colombianos por Colombia. Entonces, nuestro punto importante es que es una medida rápida, y obviamente no puedo perder la oportunidad de tener aquí al ministro de Comercio y al ministro de Hacienda sentados en un mismo sitio, porque obviamente una de las medidas rápidas, si hay voluntad política, es la reducción del IVA en tiquetes aéreos y paquetes turísticos, hoteles y turismo. Eso hace un incentivo a la demanda, porque lo que necesitamos es activar la demanda. Hay una contracción de la demanda nacional, y Colombia es el país de Latinoamérica que más IVA tiene, tanto en tiquetes como en servicios de alojamiento y servicios turísticos. Entonces, si hay una real voluntad, entendiendo la circunstancia, incluso se lo mencioné al ministro Bonilla hace un par de horas, pues obviamente podemos hacer una reducción importante de ese 19%. Para generar el empleo, tenemos un empleo negativo en un 33% en el sector de las agencias de viajes de este año comparado con el 2019. Y obviamente para poder salir de esa informalidad, para poder generar economía en nuestro país, pues necesitamos tener mayor empleo en el sector turístico. Y el planteamiento que nosotros hacemos es: hoy en día existe un programa especial de zonas turísticas empresarias en algunas ciudades, incluso en Armenia está catalogado, y ha sido un programa muy exitoso que podría también copiarse para el turismo, y es: a cambio de generar mayor empleo, se hace una reducción en renta al empresario, y buscamos un gana-gana, generamos mayor empleo, que es lo que necesitamos en este momento en el sector turístico, y obviamente ayudamos también en la contribución de tener menores impuestos. Y además, pues por último, también teniendo aquí a Bancoldex, que tuvo un gran trabajo con nosotros, con ANATO, en medio de la pandemia, y gracias a ellos, a todo el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Comercio y Bancoldex para buscar estos créditos, apoyados con el Fondo Nacional de Garantías en un 90%, para que los empresarios, la economía popular, los pequeños empresarios, pues puedan tener unos créditos asequibles para poder seguir empujando y apalancando sus empresas. Sabemos, por supuesto, que es una petición de nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo al Ministerio de Hacienda, para que efectivamente tengamos la posibilidad de tener esos créditos en nuestro sector. Bueno, incentivos tributarios y estímulos también para la generación de empleo, para sintetizar, y acceso a créditos. Las propuestas de la doctora Paula, que representa al sector de las agencias de viajes. Doctora María Claudia, adelante. Muchas gracias. Pues yo creo que parte de lo que hay que trabajar en el corto plazo es pasar del qué al cómo. Las conversaciones son buenas, pero creo que hemos conversado mucho. Hay que pasar a plan de trabajo y a ejecutar. Y creo que las variables ya están puestas sobre la mesa. Está todo lo que se hablaba anteriormente en infraestructura, por ejemplo. Hay proyectos que ya están aprobados, necesitan voluntad para permisos. Hay también otras propuestas que se vienen haciendo para reducir esa competitividad que se requiere para tener una infraestructura buena, que dé a los empresarios reducir ese costo de interno hacia la costa, que hoy en día es mucho más alto que de la costa hacia China. Entonces tenemos que lograr pasar de ese qué al cómo, con un plan de trabajo claro, con unas acciones que están sobre la mesa. Creo que este foro recoge cada una de las necesidades que se requieren para poder hacer en el corto plazo, con una voluntad de lograr ejecutar ese plan, sabiendo que hay sacrificios que hay que hacer, que hay que escoger, hay que priorizar y hay que poner en marcha ese aparato productivo. La mejor apuesta que se puede hacer en una reactivación es apostarle al sector productivo y apostarle dándole herramientas, no limitándolo, no creando incertidumbre. Y en ese sentido creo que con el ministro de Comercio hoy se da un primer avance en ese sentido. Se está habilitando la mesa de facilitación de comercio, que le agradecemos al ministro porque se vuelve a abrir una mesa que nos permita trabajar
constantemente en esos obstáculos, los trámites que se requieren simplificar, y en ese sentido el camino ese es el correcto. También el camino de cómo logramos que dentro de esos trámites tengamos entidades eficientes, que haya una unificación de criterios, que adicionalmente se tenga dentro de ese proceso acciones que resuelvan. Hoy, por ejemplo, un caso que resolvería mitad de varios problemas que tenemos dentro del sector privado es las aprobaciones que se tienen en el INVIMA. Para que una empresa pueda lograr la aprobación, por ejemplo, de un medicamento oncológico, se demora el INVIMA, y esto es un estudio realizado por FIFARMA, 1.184 días versus Brasil 730 días, Chile 879. Ahí hay un tema de corto plazo muy importante para poder trabajar y poder resolver. Aquí han salido una lista de deseos, algunos competencia del ministro, otros no, término en inglés wish list. Le doy la palabra al ministro y yo quiero hacer un énfasis, ahí sí de cuño personal, en el tema del INVIMA. Es un reclamo que es un cuello de botella que lleva décadas sobre la mesa. Si nos puede desde su posición contar si hay alguna buena noticia, alguna línea de acción por parte del gobierno para ampliar este cuello, por un lado, y también lo invito a referirse a las otras peticiones que han surgido aquí en el panel. Claro que sí, y qué bueno que estemos dialogando sobre este tema, María Claudia, gracias por traerlo a colación, porque si bien obviamente el INVIMA está en el sector salud, esto no se trata de que desde el Ministerio de Comercio, en el papel que tenemos de articular al gobierno con el empresariado, vayamos a echar la pelota. Al contrario, lo que nosotros buscaríamos, y de hecho he estado conversando con el ministro de Salud al respecto, sería poder seguir un camino muy parecido al que hemos propuesto, por ejemplo, en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, que es recoger lo que señalan los distintos participantes en el tema, para decir, bueno, de todo esto, ¿cuántas cosas podemos solucionar desde la rama ejecutiva? Uno muchas veces se sorprende, yo creo que cuando un colombiano se acerca al gobierno o al problema de lo público, buscando soluciones, se le ocurre que todo necesita una ley y entonces hay que pasarla por el Congreso, cuando numerosas cosas que nos complican la vida realmente se pueden solucionar con reglamentación desde la rama ejecutiva. Entonces lo que le propuse al ministro de Salud fue que me permitiera recoger esos dolores del empresariado y plantearle a él un decreto donde se solucionaran muchas de esas cosas. Y creo que una buena noticia es, pues esto no lo descubrimos ni ahorita, ni hace un año, ni hace dos, que el INVIMA y muchas otras entidades del Estado tienen un campo amplísimo de oportunidad para mejorar su eficiencia. Y precisamente porque no lo acabamos de descubrir, hay muy buenos estudios, muy buenos diagnósticos que pueden ser la base de partida de una propuesta de modificación tanto reglamentaria como incluso, si se llegara a necesitar, legislativa. Y lo que creo que tenemos que hacer entonces es recoger eso nosotros desde el ministerio, decir, pum, aquí hay un primer borrador, sentémonos, dialoguémoslo y sigamos adelante. Yo creo que esto, lo decías bien, María Claudia, es más de hacer que de pronto de filosofar acerca de qué hacer. No son tus palabras exactas, pero parafraseando. Muchas gracias. Ahorita el doctor Carlos Ernesto traía a colación ejemplos de experiencias cooperativas exitosas en el mundo. Y quiero iniciar por ahí ya la que sería la tercera pregunta. Tal como lo hizo el doctor Carlos Ernesto, me gustaría que cada uno de los participantes recurriera a un ejemplo particular, Colombia, en el mundo, en el que se haya dado una acción efectiva público-privada, se haya generado confianza. Si no hay un ejemplo, al menos pues delinear a qué se están a trazar una idea que tengan que pueda implementarse para que salga pues de este panel. Una sola propuesta, ojalá apoyada de pronto ya en un caso exitoso reciente, aquí o allá,
que nos pueda guiar en esta tarea de la reactivación, uniendo esfuerzos públicos del sector privado, del sector público, sector cooperativo y demás. Comienzo ahora por el doctor Javier Díaz. Bueno, tal vez mencionar dos ejemplos a nivel internacional que deberíamos emular acá. El Banco de Desarrollo para las Pymes de la India emite créditos de bajo monto con inteligencia artificial, con buen manejo de bases de datos y simplemente los emite sabiendo que un 10 o 15% pueden fallar. Pero es que hablamos de crédito como si no viéramos en el siglo XXI. Entonces creo que todas esas herramientas de predicción, nuevamente inteligencia artificial, hay que ponerlas en práctica porque esos son los mecanismos que desarrollan cosas novedosas. Si no, nos quedamos un poco en lo mismo. Y lo otro es, nuevamente, en esa búsqueda del costo de capital más bajo, creo que los bancos de desarrollo de países emergentes debemos colaborar más de cerca con los bancos de desarrollo de los países desarrollados. Uno soñaría con una emisión de bonos de Bancoldex a nivel internacional con la garantía del banco alemán. Y eso le bajaría el costo de fondeo a Bancoldex 200, 300 puntos básicos. No estamos ahí todavía, pero lo estamos trabajando. Entonces, nuevamente, inteligencia artificial, tecnología y mayor colaboración a nivel internacional. Todo para bajar el costo del capital. Se vale soñar. Tal cual. Doctor Carlos Ernesto, adelante. En Colombia hay 172 cooperativas de ahorro y crédito, 4 cooperativas financieras, 2 bancos de propiedad o naturaleza cooperativa. Tenemos cobertura en más de 600 municipios del país. Y esa red ya actúa, y hay una red muy potente que ya actúa para poder hacer una transmisión del crédito, por ejemplo, de los organismos, de las entidades de fomento, la banca de fomento, que pase a través del sistema cooperativo financiero que está en el territorio. Eso lo potenciaría a la 1000, pero para eso es clave, ya que están aquí todos los actores de gobierno, es que voy a tomar reactivación económica, confianza para creer en el modelo cooperativo y en las empresas cooperativas que ya están desde hace 80, 70, 60 años en el territorio, o sea, probadísimos que lo saben hacer, para creer y para crecer. ¿Sí? Eso es muy importante y ojalá, y para eso se requiere todo lo que está diciendo Javier, perfecto, pero necesitamos esa alianza público-privada. Nosotros ya tenemos la capacidad instalada en el territorio, hemos sido los promotores de la inclusión social. Aquí siempre hablamos de inclusión financiera, ¿sí? Pero primero hay que incluir en este país a la gente y después económicamente a la gente, y cuando incluyamos social y económicamente a la gente, entonces podemos hablar de inclusión financiera. Y casos mucho, cada departamento de Colombia tiene un ejemplo cooperativo muy potente, ¿sí? Pero me quedo con uno, y es la central de acopio del Oriente Colombiano, Comproriente, que es la unión de 265 vendedores de plaza que fueron expulsados por tutelas de la Plaza de Mercado de Sogamoso a pasar a ser hoy el centro de acopio más importante del centro oriente de Colombia, en una inversión 100% privada, cooperativa, y que hoy se muestra como un referente que inclusive ha sido tomado recientemente por la FAO como un modelo de organización para los centros de acopio, las plazas de mercado y los centros de sacrificio a nivel de América Latina, solo por hablar de lo que se hace ya en Colombia. Tremendo, muchas gracias, doctor Carlos Ernesto. Le cedo la palabra a la doctora Paula y ya ahorita cerramos con el ministro. Desde ANATO, creemos que lo que podemos como sector y como gremio, lo que hemos venido aportándole al país es a través de la vitrina turística, que es una feria nacional e internacional, la más importante de Colombia. Tiene 45 años y es la oportunidad donde traemos más de 30 países a hacer negocios con los colombianos, con las agencias de viajes. Este año tuvimos más de 50.000 profesionales del sector turístico. Y realmente es impresionante ver cómo están todas las regiones del país en un solo sitio haciendo negocios y el trabajo público-privado. Yo creo que el gran éxito del sector turístico en Colombia siempre ha sido ese trabajo que hemos venido haciendo público-privado, y una de las muestras es la vitrina turística, donde la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de ProColombia se traen compradores internacionales de diferentes países a vender y a promocionar desde los destinos de Colombia. Están todas las regiones del país, todos los municipios del país,
vendiendo a Colombia. Creo que eso es una de las mejores cosas que digamos que el sector turístico, que las agencias de viajes pues han podido hacer el aporte al país. Y adicional a eso, un proyecto muy importante que sacaremos pronto, hemos venido trabajando ya en los últimos meses desde el Ministerio de Comercio, Fontur y desde ANATO, y es un proyecto de economía popular que va a abarcar varias zonas de nuestro país, precisamente encadenando el conocimiento y transmitiendo el conocimiento de las grandes agencias de viajes, de nuestro país, de la mano de los operadores y de las comunidades en todas las regiones. Vamos a estar en el Chocó, en Meseta, en Guaviare, en Putumayo y en Caquetá. Va a ser una gran apuesta país desde el sector turístico, precisamente buscando el encadenamiento con las comunidades y con esos pequeños operadores. ¿Podría darnos más detalles quiénes están involucrados, cómo surgió, cómo se logró sacar adelante esta iniciativa que creo que reúne pues el espíritu de lo que estamos hablando acá? Bueno, digamos que nosotros no es la primera vez, desde siempre hemos trabajado con las comunidades, desde siempre hemos trabajado con los operadores, pero tratando de llegar a ciertos destinos donde antes no podíamos ir, y por eso hablé de la seguridad como primer punto. Es una apuesta grande que tenemos desde el sector y de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fontur, a través de nuestras agencias de viajes y operadores. Yendo a estos destinos turísticos vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer encadenamiento de la cadena productiva para enseñarles a vender producto turístico nacional e internacional y que tengan ese producto exportable de la mano de ProColombia para poder ir a las ferias internacionales. Nosotros venimos, incluso mucho antes de que existiera, y María Claudia lo sabe, como presidenta de ProColombia también, desde mucho antes de que existiera ProExport, siquiera, que fue la primera entidad que promocionaba el país, los agentes de viajes ya íbamos a las ferias internacionales a promocionar Colombia. Y realmente desde ANATO se creó el Fontur, el Fondo Nacional del Turismo que existe hoy. Fue una apuesta de la Ley 300 del 96 del sector privado, de ANATO, Cotelco y Acodres, precisamente porque no había una entidad que tuviera los recursos suficientes para hacer la promoción nacional e internacional. Hoy, a través del Fontur, se hace esa promoción nacional e internacional del país. Entonces, buscamos a través de este proyecto de economía popular llegar a estas zonas del país y tratar de hacer el encadenamiento para que tengan un producto exportable internacionalmente y que también puedan encadenar con nuestras agencias de viajes en Colombia. Muchas gracias, doctora Paula. Cerramos con la doctora María Claudia. Pues yo creo que la razón por la cual estamos aquí sentados es porque el país necesita crecer y eso es una responsabilidad de todos, no es de unos pocos o de gobierno o de sector privado o de los departamentos, es una responsabilidad de todos para lograr hacer ese crecimiento. Y el crecimiento al final, ¿cómo se genera? El 80% del crecimiento del país se genera por el consumo de los hogares y ese consumo de los hogares, el 74% es por trabajo, el ingreso sostenible que reciben los colombianos para que hagan un gasto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unir esfuerzo para lograr que cada vez más colombianos tengan un ingreso sostenible. Y para lograr ese ingreso sostenible, la mejor apuesta es apostarle, como decía anteriormente, al sector productivo. Que el sector productivo crezca para que se generen mayores beneficios, para que se genere mayor empleo, para que adicionalmente al generar mayor empleo se tengan mayores ingresos y se haga mayor consumo. Un ejemplo de lo que se está haciendo, que es un ejemplo del sector privado, entre el sector privado con el sector privado, es el Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento. Ya son 350 empresas que se han unido para generar herramientas, un ecosistema de ayuda que les permita entre los empresarios generar crecimiento. La responsabilidad es de todos y en ese sentido se desarrolló 5 variables. 1, cómo lograr que se tenga oportunidades, cómo lograr que las empresas hagan más negocios, cómo lograr que efectivamente cada uno del sector privado ponga su granito de arena a través de generar ganancias que permita crecer. Y en eso, pues efectivamente hay una serie de actividades para conectar y generar negocio. 2, cómo logramos que las empresas se preparen para generar negocios. No solamente es un tema de capacitación formal, sino es un tema de buenas prácticas, mentorías, pero al mismo tiempo, cómo lograr tener el acceso al financiamiento. Lograr un capital que reduzca los costos de producción es vital
Y qué bueno las líneas que acaba de mencionar Javier, que están haciendo con el ministerio, porque efectivamente de lo que más necesita una microempresa, que es el 95% del sector privado, es acceso al crédito, acceso a crédito blando, que les permita crecer. Un tercer punto es cómo lograr que se adapten los productos, porque hoy aquí en Colombia se produce, pero tenemos una limitación en los procesos de calidad, en los procesos de acomodación de las normas a nivel internacional. Cómo lograr hacer ese ejercicio para que puedan adaptar sus productos, lograr vender, lograr crecer. Un cuarto punto es la generación de empleo. Definitivamente hay empleo y lo hemos visto a través de un programa que tenemos en la Cámara que se llama Empleo Hay. Ya cumplimos el número 10.000 joven vulnerable con empleo formal gracias a 858 empresas que han aumentado el número de empleos para poder jalonar a ese grupo y seguir trabajando para que haya empleo. Y el último punto es la sostenibilidad, porque definitivamente sí creemos que no se puede construir país ni un desarrollo productivo si no es sostenible, pero entendiendo la sostenibilidad en el equilibrio de lo económico, lo social y lo ambiental. No es uno solo, no es ambiental, es económico, social y ambiental para lograr realmente cumplir con las necesidades que se tienen y así lograr crecer. Muchas gracias, doctora María Claudia. Hemos escuchado varios ejemplos concretos que nos permiten, así como hablar recorriendo el lugar común, el sí se puede, que fue alguna vez eslogan, una campaña hace muchos años. Y frente a estos casos, algunos ya en marcha, otros que están más en proyección, en los sueños, unos que requieren potencializarse, de pronto la vitrina turística, de pronto la iniciativa empresarial de la doctora María Claudia, también pues todas estas experiencias tan maravillosas del sector cooperativo. ¿Qué se puede decir, qué se puede aportar desde el ministerio, el ministro Reyes? Claro, nosotros tenemos que mantener la visión de largo plazo, sin por eso dejar de estar atentos a la coyuntura. Así que la estrategia desde el ministerio le apunta a ambas cosas. Por un lado, en este momento consideramos que para incentivar la reactivación, una de las herramientas más potentes que tenemos es precisamente el fomento del turismo. El turismo, a diferencia de otras apuestas de política industrial que son realmente proyectos de Estado de décadas, es una industria que se puede activar y se le puede dar impulso de una manera mucho más rápida que en otros casos. Así que desde el ministerio nos compete en este momento fortalecer la campaña de promoción turística del país, sobre todo en el exterior. Una cosa que hemos venido trabajando en estos 2 años y que queremos profundizar aún más es la articulación entre la promoción turística del país al interior y al exterior, que todos esos recursos que vienen precisamente de Fontur se le saque absolutamente todo el jugo para potenciar esta industria, porque es una industria que tiene un montón de encadenamientos, ya que el turista no solo viene y se aloja, sino que va a restaurantes, genera buena recordación, trae más gente, o sea, hay que impulsar ese círculo virtuoso con una mejor campaña de promoción turística del país en el exterior, por un lado. Por otro lado, la adecuación de infraestructura para que esos turistas puedan venir, encontrarse con cosas nuevas, tengan razones para regresar una vez que ya han visitado, es otra cosa que queremos fortalecer. Y está también, yo creo que realmente lo que esperamos que sea un aporte nuevo de este gobierno frente a las estrategias, más conocidas, está la articulación de los pequeños actores, otra vez, la economía popular, ponerla a trabajar a un mismo paso para que deje de ser como un apéndice de la economía. Si estamos hablando de que el 95% de los empresarios son pequeños empresarios, es un sector que no podemos ignorar, es mucha gente, son muchas empresas. Entonces, encontrar la manera de articularla con el resto de la economía, no darle un énfasis solo a eso, olvidando el resto de la economía, reconocer que tiene que ser una parte integral y desarrollar las herramientas, incluyendo el fortalecimiento del sector cooperativo. Para lograrlo así es fundamental. Y todo esto queremos hacerlo, obviamente, para todo el país, pero hay un énfasis
que es fundamental para este gobierno, y es el llevar estas oportunidades de desarrollo a los territorios excluidos históricamente en este país. Una apuesta productiva nacional que no ponga en un lugar preeminente al Pacífico, a la Guajira, a la Amazonía colombiana, a todos los sitios fuera del centro tradicional, es una apuesta que no sería concordante con la responsabilidad que nos encomendaron precisamente esos colombianos que votaron por un proyecto que busca no darle más a unos que a otros, no quitarle a unos para darle a otros, sino que todos tengamos acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades como ciudadanos colombianos. Gracias, ministro. A manera de conclusión, ustedes me corregirán, pues veo unas peticiones o una voluntad de generar inclusión que surge de la confianza, que surge de generar confianza, y creo pues que este evento es un bienvenido primer, segundo, tercer paso, no sé, pero es un paso en esa dirección que yo creo que es finalmente, más allá de los hechos concretos, pues de lo que se trata de estar aquí sentados, por un lado. Hay otras peticiones concretas, ¿no? Desde rebaja del IVA, más seguridad, en lo que ha insistido la doctora Paula, que creo que tiene pues toda la razón, acceso a crédito, la importancia de tener líneas de crédito blando, la necesidad de que la economía popular pueda tener ese apalancamiento con capital, con crédito barato, con crédito en muy buenas y muy favorables condiciones. Y bueno, todo lo que nos inspiran los casos que el doctor Carlos Ernesto nos trae del sector cooperativo, que siempre tiene unas experiencias de verdad maravillosas. Esto a manera de conclusión, de esta manera termina el panel. Yo le doy las gracias a las invitadas, al ministro, a los invitados. Y bueno, le cedo la palabra a Ingrid, que nos va a ayudar a aterrizar, a pasar de las palabras a los hechos. Y para eso hay que hacer escala en el compromiso que, tal como ha ocurrido con los anteriores, también los y las invitadas van a firmar. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, Federico, y a todos los panelistas de este importante, el sector de la industrialización y el turismo. Pero como lo dijiste, vamos a ponerle un compromiso, un sello importante a esto. Es por eso que vamos a la firma del compromiso por la eliminación de barreras para la economía popular y el turismo incluyente, reafirmando el compromiso del gobierno del cambio, del gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector privado con el desarrollo de estos sectores estratégicos. Aquí estará firmando el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Luis Carlos Reyes. Pasemos a la doctora Paula Cortés, la presidenta de ANATO. A la doctora también María Claudia Lacutir, presidenta de ANCHANS. A Carlos Ernesto Acero, presidente de Confecon, y por último al doctor Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancolp. De esta forma, el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue su compromiso en el proceso de reactivación económica, uno de los pilares y los sectores estratégicos que pretende adelantar el gobierno del cambio. Recordemos que hoy hemos trabajado con el sector vivienda, el sector energía, agricultura, transporte y por último, comercio. Aquí la foto oficial que sella el compromiso del gobierno con el sector de la industrialización y el turismo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.